¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, vine, algo que me quedó pendiente, traje mi café, traje mi palabra. Cuando fui a revisar algunos videos que había grabado acerca de la palabra, resulta que la carta a los Colosenses no estaba. No sé por qué la salteé. Una de mis favoritas, en plena pandemia, en el año 2020, pero ya veníamos desde antes profundizando en la palabra de Dios, profundizando en la Biblia, en algunos libros, hasta que en algún momento se terminaron de estudiar todos los libros del Nuevo Testamento, menos el Apocalipsis, que no me le animé. Sí di una charla, me acuerdo, acerca del Apocalipsis, cuando se estudiaba toda la palabra de Dios, pero no me le animé al estudio de tengo mi Biblia acá, de los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Así que lo que nos convoca es meternos un poquito más en profundidad en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en la carta a los Colosenses. Tengo mi Biblia acá y tengo en la computadora, me vas a ver que voy a ir mirando todo el tiempo el estudio que hice, que realmente los estudios siempre están a disposición del que los necesite, del que los quiera, ¿no? Capítulo por capítulo. Una breve referencia. La verdad no quiero prometer cuánto va a durar este video porque después se extiende y me dicen dijiste 10, 20 o 30 y te fuiste más. Pero la idea es que cuando vos termines de escuchar este audio, luego de que termines de leer la palabra de Dios y hayas leído el apunte, sepas que has estudiado un libro completo de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 tengo bastantes versículos marcados, en el capítulo 2 también, en el capítulo 3 algunos menos y en el capítulo 4 está casi todo marcado. Vamos a ir metiéndonos por tema y escudriñando, pensando, viendo un poquito más qué nos puede ayudar. Este libro fue escrito en el año 62 después de Cristo, alrededor del año 62, por el apóstol Pablo, que está nuevamente en la cárcel y escribe fundamentos. Él lo escribía para las primeras comunidades, ¿no? En este caso son los cristianos que vivían en la ciudad de Colosas. Y resulta que 2000 años después nos sigue dando tremenda profundidad de cómo vivir primero nuestras vidas y luego vivirla en comunidad. La primera carta del apóstol la había escrito, la primera carta que escribió el apóstol fue la de Primera Tesalonicenses, dice ahí el estudio, ¿no? Pero bueno, vamos a esto, ¿no? En los primeros 8 versículos hace un largo y profundo saludo ¿a quién? Bueno, a los que viven en esa ciudad, ¿no? Ahora, después del versículo 8, lo que viene después de todo un saludo, saluda a personas, qué sé yo, todo lo que viene después no tiene desperdicio, ¿no? Versículo 9 y siguientes. Por eso, desde el día en que recibimos esas noticias, nosotros tampoco hemos cesado de pedir a Dios por ustedes, que alcancen el pleno conocimiento de lo que Él quiere, con todos los dones de la sabiduría y entendimiento espiritual. Reservado para los hijos de Dios, para los bautizados, el apóstol hace la misma oración que yo podría hacer por vos o que vos podrías hacer por algún amigo o alguien que está tratando de acercarse a Dios. Dice: ¿cómo rezo a Dios? ¿Cómo ruego a Dios para que alcances el conocimiento con todos los dones de sabiduría y entendimiento espiritual? ¿Para qué? Versículo 10 del capítulo 1. Así llevarán una vida digna del Señor y que sea completamente de su agrado. Escucha, así producirán frutos de toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios. Yo no sé qué estás buscando, pero igual, si me vas a terminar de escuchar, si vas a traer tu Biblia, si vas a abrirla en la carta a los Colosenses, como la abrí yo, la realidad es que esto es lo que puede ser lo que estés buscando. Jesucristo, el Padre, por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos quiere dar dones de sabiduría, de entendimiento espiritual. ¿Para qué? Para producir toda clase de frutos buenos y para crecer en el conocimiento de Dios. Después vos te fijarás para qué querés crecer en el conocimiento de Dios. Yo quiero crecer en el conocimiento de Dios porque quiero comprender con todos los santos su misterio y estar un poquito más cerca de la santidad mientras me toque caminar aquí en la tierra y luego de la vida eterna. Te mentiría si no te dijera eso. Que cada domingo cuando comulgo en la misa me siento un poquito más cerca de el final de mi historia para cuando me toque vivir con Él en la eternidad, porque tengo plena confianza de que así será. Esta mañana meditaba. Estoy súper cerca de cumplir 48 años y en realidad ya a los 40 me sentía en la segunda mitad de la vida, imagínate llegando a los 50, ¿no? Pero tiene que ver con eso, Tiene que ver con eso, certeza, seguridad y radicalidad en las palabras del apóstol que nos acercan al Señor. Pleno conocimiento, dones de sabiduría, entendimiento espiritual, crecer en el conocimiento de Dios. Fíjate, todo bastante radical, pero que literalmente puede hacer un cambio de mente y de corazón en tu vida.
para luego continuar en el relato profundo de lo que Cristo es para él, para el apóstol Pablo que está escribiendo estas palabras, y también lo es para todos nosotros. Todo está hecho por medio de él y para él. Él es la imagen, versículo 15 del capítulo 1, él es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la creación, ya que en él fueron hechas todas las cosas, las del cielo, la de la tierra, lo visible y también lo invisible. Gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales, versículo 16, todo está hecho por medio de él y para él. Él existe antes de todas las cosas. La verdad no sé si habías leído este himno del apóstol Pablo donde reconoce a Jesucristo como Señor de toda la historia, también de su vida, y que es lo mismo que vos y yo tenemos que hacer. Versículo 18, una enseñanza del apóstol Pablo. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio y renació antes que nadie. Versículo 19, porque así quiso Dios que la plenitud, con mayúscula está en mi traducción en la Biblia latinoamericana, que la plenitud permaneciera en él. Lo perfecto, lo inalcanzable, lo incontrolable, lo indecible, todo permanece en Cristo. Claro, cuando termino todo esto, el cierre de este primer capítulo del 21 al 29, Pablo primero hace un clásico llamado, digo clásico porque él lo hace en muchas de sus cartas, a permanecer firmes en la fe que hemos recibido, cimentados en la fe en Jesucristo, con esperanza profunda y certera, y sin olvidar nunca la buena noticia recibida. Versículo 23, muéstrense firmes, mostrate firme en todas las áreas de tu vida, trabajo, estudio, con tus amigos, con tu familia. Muéstrense firmes como cimentados sobre la base de la fe y no dejen que vacile y no duden en su esperanza, ni tampoco olviden el evangelio que ustedes mismos han oído. Esto es lo que referencia en este final del capítulo 21. Dice Pablo, hablo de ese plan misterioso que permaneció en secreto durante generaciones y generaciones, y que ahora lo reveló Dios a sus santos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿no? Versículo 26 decía eso. El 27, quiso darles a conocer a ustedes la gloria tan grande de su plan, que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas. Este es nuestro mensaje. Advertimos con insistencia a cada uno y enseñamos a cada persona con mucha sabiduría, para hacer a todo hombre perfecto en Cristo. Un llamado a la santidad, a la perfección para vos y para mí. Cualquier persona que haya habitado del año 62 hasta aquí, casi 2000 años, siglos tras siglos, tenían un llamado a ser perfectos en Cristo. Pasa que el ser humano pasó siglos sin conocer esta buena noticia, salvo que el sacerdote o el obispo de turno se la predicara. ¿Por qué? Porque ni vos ni yo teníamos acceso a la promesa de Dios y ahora la tenemos. Total libertad. Sí teníamos acceso a la misericordia y a la gracia de Dios. El precio lo había pagado Jesucristo. Nos faltaba conocer la verdad completa. Porque te recuerdo que no hace tanto tiempo que vos y yo podemos acceder a la palabra de Dios. Lo que pasa es que como somos contemporáneos, desde que yo soy niño, desde que tengo un Nuevo Testamento, desde que yo soy joven tengo una Biblia. Incluso esta Biblia me la regaló mi novia, actual esposa. Siempre lo cuento, pero se me olvidó correr la cámara, ahí voy, Me la regaló el 15 de abril del 97, cuando yo tenía 21 años. Siempre tuvimos acceso. Las generaciones anteriores no. Vamos al capítulo 2, ¿sí? ¿Te animás? Vamos a ver si le ponemos un poquito más de rapidez. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo en los primeros 10 versículos, este capítulo 2 tiene 23 versículos, advierte acerca de las herejías. Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, ¿no? Que nadie, lo voy a leer directo de la palabra, si bien en el estudio está, pido que tengan ánimo, ¿no? Pido que tengan ánimos, que se afiancen en el amor para alcanzar las riquezas de una plena comprensión. Y esto es importantísimo, ¿no? Y que logren penetrar la palabra misteriosa de Dios que es Cristo. En Él, en Cristo, están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Ya lo dijo en el capítulo 1. Y esto me encanta. Versículo 4, Colosenses 2. Se los digo para que nadie los engañe con discursos bonitos. Mira, yo no sé
si a la luz de la palabra te das cuenta que escuchaste en algún momento, o estás escuchando algún chanta, o estás yendo a algún brujo que encima te cobra, o alguna bruja, o alguno que te vende que en la mente está todo el poder, o alguno que más allá de lo que puede ser alguna actividad deportiva dice que todo depende de vos y nada tiene que ver con Dios. La realidad es que la palabra de Dios te exhorta, te anima a decir, alejate de las herejías, alejate de que nadie te engañe con teorías filosóficas, con cualquier discurso vacío, hueco, con ninguna doctrina humana. Por cierto, las doctrinas humanas incluyen las doctrinas políticas, incluye las doctrinas sociales, incluye las doctrinas económicas, incluye las doctrinas que podrían tener que ver con el deporte, son cuestiones generadas por hombres. Y el apóstol dice, ¿pueden confiar plena y certeramente y únicamente en Dios? Que nadie los engañe con esos discursos. Pasa que en aquellos primeros tiempos los cristianos eran totalmente perseguidos y era fácil caer en cualquiera que decía, yo vengo en el nombre de Dios y sano con este poder. Versículo 7, permanezcan, siempre del capítulo 2, ¿no? Obvio, permanezcan arraigados y edificados en Él, en Cristo, apoyados en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Versículo 9, porque en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal, el Hijo de Dios hecho hombre, con los mismos sentimientos que vos y yo, en todo menos en el pecado. Él es la cabeza de todos los poderes y autoridades sobrenaturales, y en Él ustedes están colmados. Versículo 10. Si en Él estás colmada, ¿para qué buscas en otros lugares? Y lo que pasa es que estoy triste, estoy deprimida, me siento incompleta. No estoy hablando de los doctores, los doctores en cuestiones que tienen que ver con nuestra mente, con nuestro cuerpo. No estoy hablando de la medicina, de la cual, por cierto, la palabra de Dios exalta y dice que ese es el camino. Estoy hablando de los chantas espirituales, filosóficos, psicológicos, esos que nos quieren, como vaciar, ¿viste? Entendiendo que la única verdad está en el conocimiento de la persona de Jesucristo. Por eso del versículo 11 al 15 dice, bautizados y resucitados. Versículo 13, ustedes estaban muertos, vivían en el pecado y no estaban circuncidados en su cuerpo, pero Dios les dio vida en Cristo. Mirá esto que hermoso. Nos perdonó todas nuestras faltas. Anuló la cuenta que debíamos por no haber cumplido los mandamientos. Tiró el comprobante y lo clavó en la cruz de Cristo. Me hace acordar que hay un dibujito en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, que hay una cuenta de un lugar donde, como si hubieras ido a comer, a consumir algo a un restaurante, y dice pecado, dolor, necesidad, errores, todo, y cuando terminas la cuenta dice 0, ¿no? Y lo que dice es lo que acabo de leer. Anuló la cuenta que debíamos con su muerte en cruz y con su resurrección. Tiró el comprobante de deuda y lo clavó en esa cruz, el Dios de la vida, en la de Cristo. Entonces, ni vos ni yo ya no somos deudores de absolutamente nada, no somos esclavos de absolutamente nada ni nadie y podemos avanzar en total libertad. Para eso somos hijos, tanto en el bautismo que recibiste en la comunión, el día de tu bautismo, tanto el poder de Dios que recibiste el día de tu confirmación, y ni hablar si tuviste la oportunidad de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ese que literalmente cambia mente y corazón, y uno puede, levantar la mano y gritar a los 4 vientos que tenemos un antes y un después de Cristo. Che, Diego, ¿y eso lo puedo vivir para mi vida? Sí, por supuesto. Te lo estoy expresando directo de la palabra de Dios, sin intermediarios, sin interpretaciones, más que la propia mía, ¿no? Igual si llegaste al minuto 14 quiere decir que más o menos te vas acomodando, pero estamos estudiando, escudriñando, yendo a lo profundo de lo que Dios prometió para sus hijos. Finalmente, una enseñanza acerca de prohibiciones inútiles, de cuestiones que son sombras de las que en algún momento esperamos conocer y que no tienen nada que ver con la verdad de Jesús. No se dejen adoctrinar como si aún fuéramos del mundo, dice Pablo, ya no lo somos. Porque hay cosas que quedaron en el pasado sepultadas y que muchas veces tienen que ver con tus viejas creencias, que yo las tuve, por cierto, las sigo teniendo, pero cada vez menos. Cada vez menos las tengo. Cada vez soy más libre cuando más cerca estoy de Jesús.
cada vez soy más semejante a Él, cuanto más me acerco a Él y cuanto más me alejo de mis propias personas, de mis propias estructuras o cosas que me enseñaron cuando era niño o joven. Versículo 20 de Colosenses 2. Si realmente han muerto con Cristo, liberándose de los elementos del mundo, ¿por qué ahora se dejan adoctrinar como si todavía fueran del mundo? Esta comparación siempre del apóstol diciendo, ya no somos del mundo, ya no somos de la carne, somos del Espíritu. Vivimos un adelanto de la vida eterna porque la hemos comprendido por medio del Espíritu Santo. Deberías decir amén. Esta es mi vida, esta es mi historia. Colosenses capítulo 3. ¿Me dejan avanzar un poquito? Voy a separar esto en 3 grandes enseñanzas. ¿Me tienen paciencia? ¿Quieren tomar nota? En el capítulo 3 tengo anotadas las 3 grandes enseñanzas. La primera, busquen las cosas de arriba. Esto mismo que te decía recién en el capítulo 2. Capítulo 3, versículo 1. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha de Dios. Escuchen esto. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 2. Paso al 3. Porque ustedes han muerto y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, Cristo, ustedes también estarán en la gloria y vendrán a la luz con Él. Está hablando de la segunda venida del apóstol. Que por cierto, los biblistas creen que el apóstol creía que volvía pronto Jesús. Fíjense que escribe esto en el año 60 y pico, y él dice, ya va a venir Cristo, y va a separar lo bueno de lo malo, pero ustedes que han creído en Él, recibirán su gloria. Como esto no sucedió y pasaron 2000 años, uno entiende con claridad que cercanos a Cristo, recibiendo del pan de vida eterna, resucitaremos con Él aún cuando nos toque partir en esta vida terrenal. Vos y yo tenemos destino de eternidad, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque somos cristianos. No sé si otras religiones u otros líderes espirituales globales que no resucitaron pueden prometer que vos y yo tendremos eternidad. No hay certeza. Por lo tanto, dice el apóstol dando un consejo certero en el versículo 5, hagan morir lo que les queda de vida terrenal, es decir, inmoralidad, impurezas, pasión desordenada, malos deseos, codicia, con la que uno se hace esclavo de los ídolos, como, viste, el apóstol siempre separando la carne del espíritu, ¿no? Recuerdo en Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Dice, si algo de todo esto queda, por favor háganlo morir. Porque ustedes siguieron un tiempo este camino y vivían en tales desórdenes. Pues bien, ahora rechacen todo esto malo, enojos, malas intenciones, ofensas, y que no salgan groserías de su boca. No se mientan unos a otros. ¿Viste cuando alguno viene a la iglesia y dice, che, yo conocí a Cristo, pero yo soy así, voy a decir malas palabras? Me quedo dudando. Muchas veces lo dije, y lo hice. Che, yo soy así, voy a mentir porque hay mentiras piadosas o pequeñas. Yo soy así. Me quedo dudando de la verdadera conversión, del verdadero seguimiento de Cristo. Ni hablar de los que murmuran en contra de los hermanos de comunidad. Ni hablar de los que se creen dueños de las comunidades, porque tiene que ver con esto. Ofensas, enojos, malas intenciones. El que se queda con la llave de la capilla tiene malas intenciones. El que se queda con algo de los pobres tiene malas intenciones. El que miente en su propio beneficio tiene malas intenciones. Y esto es palabra de Dios. Inobjetable. A veces no se lee justamente porque duele, pero es así. Segunda exhortación en el capítulo 3. Es una exhortación. Pónganse el vestido nuevo. Del versículo 10 al 17, el apóstol Pablo nos llama a dejar atrás al hombre viejo y revestirnos del nuevo. Para revestirse del hombre nuevo que el Creador va renovando conforme a su imagen, para llevarlo al conocimiento nuevo. Hay que dejar algo atrás. Un duelo no resuelto, una vida de pecado, una vida desordenada. Perdón, desordenada no hablo del pecado, Desordenada, este es un mensaje para los que dicen, ¿sabes lo que pasa? Que trabajo mucho, tengo familia, no tengo tiempo para ir a misa. No tengo tiempo para reunirme en comunidad a orar. Eso es parte de un desorden. Desordenada, esta mañana lo hablaba con una persona que me pedía un consejo. ¿Sabés qué es desordenado?
es trabajar todo el tiempo porque ganás tanto dinero que te lo malgastás y ni siquiera sabes en qué lo estás gastando. Trabajo en exceso, que te quita tiempo para otras cosas. No estoy hablando de aquellos que tienen necesidades, viven con lo justo. No estoy hablando de ellos, ¿eh? Estoy hablando de los que han podido tener un trabajo donde ganan bien y todo el tiempo están buscando cómo obtener. Eso es parte del desorden. Versículo 12 del capítulo 3. Pónganse el vestido que conviene a los elegidos de Dios para ser sus santos muy queridos. Revístanse, y acá dice las cosas buenas, revístanse de sentimientos de tierna compasión, primero. Sentimientos de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿A qué les hace acordar? A los frutos del Espíritu Santo. Mirá el versículo 13. Sopórtense y perdónense unos a otros. Como el Señor los perdonó, perdonen a sus hermanos. Versículo 13. El 14. Haciendo todo con amor, todas las cosas concurrirán a la unidad y alcanzarán la perfección. Para cerrar esta segunda etapa, esta exhortación del hombre nuevo, versículo 16. Te lo digo a vos, leyéndolo de la palabra. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas. Que sepan aconsejarse unos a otros y enseñarse mutuamente, con palabras y consejos sabios. Con el corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y alabanzas espontáneas. ¿Cómo puede ser que nos cueste alabar a Dios en el templo? ¿Cómo puede ser que nos cueste adorarlo, que no tengamos palabras de verdad para decirle? Que si el que lleva adelante todo con la guitarra sea el único que cante, porque el resto en el templo dice, bueno, que cante él. Que nadie agarre un cancionero y se ponga a alabar y a adorar a Dios. Es mandato, ¿lo estás viendo? Es pedido. Versículo 17. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Tercero, el famoso Colosenses 3:23. Para cerrar 3, Cualquier trabajo, servicio en la iglesia, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor, en vez de fijarse en los hombres. Lo que vos haces desde lo personal, desde lo familiar, hacelo como si lo hicieras para el Señor y va a salir perfecto. Lo que haces en la iglesia, lo mismo. No esperes el respaldo o el ánimo del sacerdote, la religiosa, tu coordinador, tus hermanos. Hacelo para el Señor. Versículo 23. No te fijes en los hombres. Porque el 24 dice, bien saben que el Señor te recompensará dándote la herencia prometida, la vida eterna. A quien sirven es a Cristo, al Señor de ustedes. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hace excepciones a favor de nadie. ¿Me has acordado del famoso, el día que me toque partir y me toque estar cara a cara con el Señor y yo le diga, Señor, yo prediqué la palabra, evangelicé a cientos, compartí con mi familia, me esmeré trabajando y el Señor me va a decir, yo no te conozco, porque serás medido por el amor con el que hiciste todas esas cosas. Hace un rato decía la palabra, no se mientan entre ustedes. ¿Alguno de ustedes que llegó hasta este minuto se animaría a mentirle a Dios? ¿Podría ser tan necio, tan iluso de creer que a Dios se le puede mentir? Yo creo que no. Cierro. Capítulo 4, solo 18 versículos. Más que nada tiene saludos y envíos de la misión, ¿no? Más que mensaje. Me interesa que lo leas en este punto, ¿no? Fíjate, el capítulo 4, versículo 5, Pablo hablando a sus discípulos dice, pórtense con prudencia con los que no son de la iglesia. Aprovechen todas las oportunidades. Escucha esto, Yo no lo cumplo muchas veces. Imagino que a vos te pasa lo mismo. Que su conversación sea agradable y que no le falte el grano de sal. Sepan decir a cada uno lo que le corresponde. ¿Viste esos que dicen que no se juntan con los que no son cristianos? ¿Viste aquellos que dicen que les van a cantar las 40, le van a decir todas las verdades juntas? ¿Qué dice el apóstol? Aprovechen todas las oportunidades con los que no son de la iglesia para anunciarle a Jesucristo. Después en el 7 nombra a Tíquico, que es uno de sus discípulos. Él es para mí un fiel ayudante y compañero en el servicio del Señor. También me gusta enseñar acerca de esto, El apóstol con toda su magnitud tenía sus propios colaboradores. Si Dios te sembró, si Dios te eligió por medio del sacerdote o del obispo, de quien tenga la autoridad eclesial, coordinador de personas,
tenés una doble responsabilidad, o triple o quíntuple, ¿eh? Ahora, si sos un servidor más, también tenés una responsabilidad de orar por tus coordinadores, de orar por tus hermanos, de orar por los padres o los niños que te toca acompañar. La verdad que es un privilegio estar en servicio, pero también es una gran responsabilidad. Aristarco, versículo 10, Aristarco, mi compañero de cárcel, los saluda, lo mismo que Marcos, primo de Bernabé. Y dice Pablo, si va para allá, denle una buena acogida. Recíbanlo como a los santos, recíbanlo como a los misioneros. Después de leer esta carta, cierra el apóstol, versículo 16, hagan que se lea también en la iglesia de la Odisea, la iglesia que estaba cerca ahí de Colosas, y consíganse a los que recibieron para leerla con ustedes. Cierro con esto, que por ahí te ayuda. Versículo 17, digan a Arquipo, otro de sus servidores, no descuides el servicio que te fue encargado en el Señor y trata de cumplirlo bien. No dice cuál fue el servicio. Yo te lo traslado como gran y tremenda bendición. En donde Dios te haya llamado, sé fiel, en lo poco o en lo mucho. Con la certeza de que Dios después te confiará más y tendrás que ser más fiel que antes. Y luego te confiará más y tendrás que ser más fiel que antes. Che, digo, ¿y dónde voy a sacar tanta sabiduría, tanto entendimiento para ser más fiel que antes? El propio Espíritu Santo te lo va a ir dictando a la mente y al corazón. El propio Espíritu Santo va a hacer incrementar tu fe desde la palabra. El propio Espíritu Santo va a hacer que te levantes cada mañana renovado, enamorado de Jesús, enamorada de su palabra. El propio Espíritu Santo va a ir equilibrando lo que estuvo desordenado. Llego a esto. Creo que es un gran momento para decidirnos por Cristo y renovar nuestra evangelización, haciendo que el mensaje de la buena noticia llegue a lugares inesperados, insospechados, donde nunca antes llegó. Che, digo, ¿cómo hago eso? Empezá predicando en tu ambiente de trabajo. Empezá para que toda tu familia sepa que has entregado tu alma a Cristo, que estás enamorada de Cristo, enamorado de Cristo, y que si necesitan una mano les puedes pedir ayuda. Perdón, al revés, te pueden pedir ayuda. Empezá con tus vecinos y, por supuesto, sé el primero en anotarte en la misión en tu parroquia, en tu capilla. No solo porque el sacerdote te necesita o los hermanos de comunidad te necesitan, sino porque si vos recibiste esto gratuitamente, nadie llega al minuto 28 sin que se haya encontrado con Jesucristo. Si en tu vida hay un antes y un después de Cristo, hay una absoluta necesidad de compartirla con otros. El discípulo de Jesús es misionero. Si no, no es discípulo de Jesús, es otra cosa. Porque el que ha tenido un encuentro con Cristo y sigue sus pasos, tiene un fuego, un anhelo de compartirlo con otros. Dios me trajo misericordia a mí, yo te lo comparto. Dios me sanó, yo te lo comparto. Dios me prosperó, yo te lo quiero decir, Ha sido un milagro de prosperidad económica. Dios me bendijo en esto, en aquello o en lo otro. Dios restauró tal o cual relación. Sí, es verdad, pedí ayuda al psicólogo. Recapacité. Pero claramente estuvo la mano de Dios todopoderosa haciendo estas cosas nuevas. Es un gran tiempo. Que Dios te bendiga. Y no dejes de decir amén a lo que Dios te vaya proponiendo o animando. Un abrazo. Bendiciones.